Bendiciones, jóvenes estudiantes. El día de hoy, mi persona, el profesor Pacha, y con el auspicio de Madison, materiales de escritorio, les estará explicando el tema de la caída libre y el tiro vertical. Bien, después de esta breve introducción, comencemos. La introducción. La caída libre y el tiro vertical son dos casos particulares del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Debo recalcarles que si un movimiento se lo realiza en el vacío, alguien me preguntará, ¿qué es el vacío? Pues el vacío es donde no hay la presencia del aire, ¿sí? Ese es el vacío. Si colocamos dos cuerpos y caen al mismo tiempo, sin importar su masa y volumen, ambos llegarán al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Sí, eso es. Ahora vamos a hablar sobre la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Pero antes de eso debemos considerar que el aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Ambos poseen masa, por lo que el aire ofrece una cierta resistencia al movimiento de los cuerpos. Por ello, para su estudio consideraremos despreciable la resistencia del aire. También en las velocidades de los cuerpos en caída libre que no sean exageradas, ni sus masas sean extremadamente pequeñas. ¿De acuerdo? Con esas consideraciones vamos a estudiar la caída libre de los cuerpos. Para esto vamos a encontrar estas fórmulas. Las fórmulas en caída libre. Dice, las fórmulas son las mismas que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la diferencia de que la aceleración ya es conocida. En este caso la aceleración va a ser la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? La gravedad es una fuerza física que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces las fórmulas van a ser las siguientes. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración de la gravedad, ¿de acuerdo? Por el tiempo. La otra fórmula ya sabemos, la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. La tercera fórmula es la altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2, todo esto encerrado entre paréntesis y multiplicado por el tiempo. Finalmente tenemos esta fórmula que es importante. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Ahora vamos a referirnos a estas gráficas. Hemos visto que tenemos más, menos, aquí también más, menos. Miren, aquí dice, la gravedad siempre va dirigida hacia abajo, ¿de acuerdo? En ambas gráficas observamos que la gravedad siempre va hacia abajo. Mientras que la velocidad puede ser en un caso de caída libre, es decir, hacia abajo, y en otro caso la velocidad puede ser hacia arriba, ¿sí? En el caso que ambos tengan el mismo sentido, es una forma de darse cuenta, se usa el signo positivo. Y si ambos tienen sentidos contrarios, es decir, la gravedad obviamente siempre va hacia abajo y la velocidad va hacia arriba, se usa el signo negativo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando ambos sean de distinto sentido y dirección, mientras que aquí son del mismo sentido y misma dirección. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasemos al tema, el tiro vertical. ¿Sí? El tiro vertical es un movimiento donde el cuerpo se lo arroja hacia arriba, ¿de acuerdo, chicos? Con una velocidad inicial v sub 0. Ya sabemos que un cuerpo no puede ir directamente hacia arriba. Necesita una velocidad inicial, ¿sí? Su movimiento es retardado, disminuyendo su velocidad, hasta detenerse en su punto más elevado y posteriormente volviendo a caer y aumentar su velocidad. ¿Por efecto de qué? De la gravedad, ¿sí? La gravedad es una fuerza dirigida hacia abajo. Por ejemplo, pueden hacer este experimento. Si arrojan algún cuaderno, bueno, no estoy incitando a la violencia por si acaso, y lo arrojan hacia arriba, este va a llegar hasta una altura máxima y posteriormente va a volver a bajar. Pero van a darse cuenta que cuando llegue a su altura máxima, va a parecer que este cuerpo va a detenerse, ¿sí? Veamos a ver qué es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad consideraremos un valor promedio para este valor. Vale 9.8 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y si bien no estoy mencionando,
en el sistema inglés vale 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Bueno, ¿qué es la gravedad? La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí hacia su centro. ¿Sí? En la Tierra es lo que hace que nuestros cuerpos permanezcamos adheridos hacia el suelo. ¿Sí? Si no hubiera gravedad, nosotros flotaríamos por el espacio. Ahora sí. Por último, también debemos considerar que a mayor altura disminuye la gravedad. Esto les hago recuerdo porque generalmente a veces vienen jugadores de otros países y dicen, la altura, se dan cuenta, ¿no ve? La altura, se quejan de la altura. Pero eso había sido por una razón física, porque a mayor altura disminuye la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora sí, vamos a terminar nuestro tema haciendo unas consideraciones importantes respecto al tiro vertical. ¿De acuerdo? Dice, el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar para un mismo nivel de referencia. Vamos a ver para este ejemplo esta gráfica. Esta línea horizontal es el nivel de lanzamiento. Si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo, es solamente un ejemplo. Miren, observamos que esto va a subir, va a hacer una pequeña curva, luego va a detenerse un momento y luego va a empezar a bajar hasta llegar a este mismo nivel. Y también va a llegar con la misma velocidad. Si aquí, digamos, hemos lanzado con 7 metros por segundo, aquí también tendré que llegar con 7 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Otra consideración. El módulo o tamaño de la velocidad al empezar a subir es el mismo que al regresar. Bueno, en este caso yo había explicado esta parte en el segundo punto, ¿no? Pero aquí decir el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. ¿A qué se refiere? Si nosotros aquí lanzamos un objeto y este tarda a subir hasta aquí 5 segundos, de aquí hasta llegar también tiene que tardar 5 segundos. A eso se refiere la primera cápita. Dice el tiempo de subir es igual al tiempo en bajar. ¿De acuerdo? Y es lo que les he explicado acá hace rato. Decía el módulo, el tamaño de la velocidad, al empezar es el mismo al momento de regresar. Si hemos visto aquí, si está partiendo con 10 metros por segundo, debe disminuir en el mismo nivel de lanzamiento también 10 metros por segundo. Y finalmente, la velocidad al alcanzar su altura máxima es siempre cero. Observen, si aquí tenemos 10 metros por segundo, en este lugar vamos a tener 9, aquí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. En este lugar, la velocidad en altura máxima va a ser 0, ¿sí? Posteriormente va a volver a disminuir, va a aumentar, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces ya sabemos, la tercera condición es que cuando alcanza su altura máxima, la velocidad final había sido 0, en ese punto, ¿sí? Y para terminar les voy a dar algunas formulitas. ¿Cómo podemos calcular la altura máxima? La altura máxima se resuelve por medio de esto. Velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿cómo podemos calcular el tiempo en la altura máxima? O sea, cuando lanzamos este objeto y llega hasta aquí, hasta su altura máxima. La fórmula había sido velocidad inicial dividido entre la gravedad. Y finalmente, ¿cómo calculamos el tiempo de vuelo? ¿Pero qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Eso se llama tiempo de vuelo. Y se le calcula por medio de esta fórmula. TV se escribe a tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial dividido entre la gravedad. ¿De acuerdo, jóvenes? Y hasta aquí el video de hoy, jóvenes señoritas. Y si consideran que este video ha sido de su agrado, pues espero que lo compartan con los demás y denle un like. Muchas gracias por su atención.